Bienvenidos a Factor Sorpresa. La Corte Suprema rechazó dos de las demandas de Sidney Powell presentadas en Wisconsin y Arizona sin dar ninguna explicación. La decisión del tribunal sobre los casos no fue una sorpresa. Powell publicó en su Telegram que el hecho de que la Corte Suprema no abordara el problema es la completa implosión de cada una de nuestras tres ramas del gobierno en los escombros de un sumidero de corrupción. Según la encuesta de CEPAC, el principal tema de preocupación entre los conservadores es la integridad electoral. Trump dijo el domingo que la Corte Suprema no tuvo el coraje de actuar, sino que utilizó el proceso y la falta de posición como excusas para desestimar los casos. Creo que Sidney Powell lo resume bien. Es una tragedia absoluta para el Estado de Derecho, el futuro de una república y todas las personas amantes de la libertad en todo el mundo. Por otra parte, una revisión informada de la seguridad del Capitolio por parte del teniente general retirado Russell Honoré ha revelado que Pelosi recomienda agregar 1.000 oficiales de policía y barreras adicionales fuera del Capitolio con un costo de $100 millones. El centinela describe el plan como sin muros en la frontera, pero sí alrededor del Capitolio, solo para mantener fuera a los estadounidenses. Honoré ha sido etiquetado como el general anti-Trump y, según los informes, ha considerado necesaria la seguridad masiva en torno a lo que se ha denominado Fort Pelosi o el fuerte de Pelosi. Los oficiales de la policía del Capitolio han pedido que la actual valla de seguridad de 7 pies de altura, que se erigió después del incidente del 6 de enero, se quede en ese lugar hasta septiembre. Anteriormente, el jefe interino de la policía del Capitolio, Yogananda Pittman, recomendó que la cerca se dejara en su lugar de forma permanente, pero se enfrentó a una reacción violenta bipartidista. Pittman tampoco quiso dar una fecha sobre cuándo se enviará a casa a la Guardia Nacional en Washington. Si bien los demócratas siguen culpando a Trump por llevar amenaza a la seguridad del Capitolio, se revela que en realidad fue Nancy Pelosi quien lo dejó abierto e indefenso a principios de enero. El domingo Trump le dijo a Steve Hilton en Fox que estaba preocupado días antes del 6 de enero, ya que el tamaño de la multitud que se esperaba era grande. Como resultado, pidió desplegar 10.000 soldados de la Guardia Nacional. La solicitud fue rechazada porque a Pelosi y otros legisladores no les gustó la óptica de tener tropas en el Capitolio. El jefe de policía de DC, Stephen Sand, también declaró que los funcionarios de seguridad de la Cámara y el Senado rechazaron su solicitud para que la Guardia Nacional de DC se pusiera en espera en caso de que necesitara un respaldo rápido con respecto al tamaño de la multitud. Pelosi mintió al respecto y culpó de sus fallas al presidente Trump, y de acuerdo con sus reglas, esto sería un delito imputable contra ella misma. Ahora, alejémonos del loco presupuesto de seguridad del Capitolio de Pelosi y echemos un vistazo a algunas cifras interesantes. Más de 31 millones de personas vieron el primer discurso público de Trump en CEPAC el domingo. Aquí hay un desglose de las cifras de audiencia del discurso de Trump de los medios de comunicación más vistos en YouTube. La popularidad de Trump es innegable. Las estadísticas muestran que muchas personas eligieron ver a Donald Trump en lugar de los Globos de Oro. La entrega de premios del domingo vio una caída del 60% en la audiencia en YouTube en comparación con el año pasado. Trump dijo: "Es hora de que tengamos que unir fuerzas porque estas personas, con su gran tecnología y sus medios de noticias falsos, están ahí. Y sabes, cuando hablas de elecciones, se apagan. Cuando hablas al respecto, probablemente las dejan seguir porque también se preocupan por los ratings. Pero cuando hablas de elecciones, apagan las cámaras. ¿Sabes por qué? Es un tema muy doloroso. No les gusta ese tema. Por el contrario, las vistas de Biden en YouTube son pésimas. Así reaccionó la gente cuando él firmó sus primeras órdenes ejecutivas el 21. ¿Dónde están los 80 millones de votantes de Biden? Florida ha dado un gran ejemplo al demostrar que los encierros podrían no ser la forma más efectiva de combatir al coronavirus.
Desde el comienzo de la pandemia nunca ha implementado un mandato de cubrebocas. En abril del año pasado, después de un breve bloqueo de 2 semanas, el gobernador Ron DeSantis dio luz verde para que se abrieran las playas. En septiembre se levantaron todas las restricciones a los restaurantes y otros negocios en un movimiento para reabrir la economía del estado. A pesar de que el país enfrenta una segunda ola de pandemia, todas las escuelas en Florida también fueron reabiertas. DeSantis dijo que cerrar la escuela en medio de una pandemia es otra crisis, ya que llevaría a los estudiantes a la ansiedad, la depresión y el aislamiento social. También fue una carga tremenda para los padres que trabajan. Entonces, ¿cómo está el estado ahora? Desde el comienzo de la pandemia, el número de muertes en Florida es de 143 por cada 100.000 personas, es decir, por debajo del promedio nacional de 154 por cada 100.000. Dado que Florida se encuentra entre los estados con mayor cantidad de personas mayores y que los ancianos son el grupo más vulnerable al virus. Estas cifras son simplemente asombrosas. Uno de los asesores de Biden, Andy Slavitt, expresó una verdadera conmoción por las monumentales diferencias en cómo Florida logró mantener estables sus tasas de muerte e infección con un enfoque de economía abierta. California, que adoptó un enfoque estricto de bloqueo, tiene cifras muy cercanas a las de Florida y el impacto de una economía cerrada. Según la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos, las de menos de 500 empleados representan el 44% de la actividad económica y emplean a casi la mitad de todos los trabajadores estadounidenses. En un informe de febrero de CBS News, dice que 3 de cada 10 pequeñas empresas probablemente no sobrevivirán en 2021 sin asistencia adicional del gobierno. Además de la pérdida del empleo, el daño psicológico que sufren las personas debido al encierro también es inconmensurable. La cura no puede ser peor que el problema en sí. El éxito de Florida nos dijo que es posible tener una economía abierta, segura, que es mejor para el bienestar de la sociedad y la felicidad de las personas. Como ya saben, YouTube y varias redes sociales han estado reprimiendo las voces conservadoras y eso nos incluye a nosotros, factor sorpresa. Por favor, hagan clic en me gusta y compartan este video para que más personas puedan saber la verdad. No olviden unirse a la lista de YouMakers o enviarnos su correo a factor.sorpresa.contacto@gmail.com. De esa manera, si no desvían de esta plataforma, podremos seguir en contacto con ustedes. Una vez más, gracias a todos. Florida también está tomando la delantera en enfrentarse a China. En una conferencia de prensa el lunes por la mañana, el gobernador dio a conocer planes legislativos para abordar las crecientes preocupaciones sobre la infiltración del Partido Comunista Chino y otras influencias extranjeras en la investigación, la educación y los asuntos públicos en el Estado. Dijo, durante la última década el Partido Comunista Chino ha sido meticuloso y deliberado en su infiltración económica en todo el mundo. La creciente presencia de la influencia del comunismo chino en los asuntos nacionales e internacionales es una de las amenazas más generalizadas para la seguridad y la prosperidad estadounidense. El Partido Comunista Chino tiene la misión de expansión global para poder robar la propiedad intelectual de nuestras empresas, nuestro gobierno y nuestras instituciones académicas. Todo para impulsar aún más sus objetivos globales. DeSantis enumeró varias medidas legislativas para combatir la expansión global del PSC en el estado de Florida. Se prohibirá a las agencias y universidades estatales, los gobiernos locales y las escuelas públicas utilizar el dinero de los impuestos para establecer programas de idioma y cultura con gobiernos extranjeros que anteponen sus intereses ante los nuestros. Los institutos Confucio financiados por el PSC están en la lista negra. Además, todas las instituciones públicas de educación superior deben informar sobre cualquier obsequio de $50.000 o más recibido directa o indirectamente por cualquier gobierno extranjero o persona extranjera. Se requiere que todas las agencias estatales y subdivisiones políticas reporten cualquier donación o cualquier cosa de valor superior a $50.000 de un gobierno o fuente extranjera.
El Estado reforzará la capacidad de las fuerzas del orden para perseguir a los espías corporativos y reforzará las sanciones para cualquier espionaje que beneficie a un gobierno extranjero. Florida ha desempeñado un papel de liderazgo en la apertura de la economía, combatiendo la censura de las Big Tech, y acaba de agregar un elemento más, desmantelando la infiltración del PSC en Estados Unidos. A diferencia de la postura firme que adoptó el gobernador Ron DeSantis para proteger a los ciudadanos estadounidenses, Biden ha mostrado signos de debilidad en varios lugares. Funcionarios de la administración Biden condenaron el ataque con cohetes del 15 de febrero cerca de la ciudad de Erbil, en la región iraquí dirigida por los kurdos. El ataque con cohetes mató a un contratista civil e hirió a un miembro del servicio estadounidense. Las autoridades creen que el ataque fue realizado por militantes chiitas respaldados por Irán. El 20 de febrero, al menos 4 cohetes alcanzaron una base aérea iraquí y una persona resultó herida. El 22 de febrero, al menos 2 cohetes impactaron en la zona verde de Bagdad y afortunadamente no causaron víctimas. Hubo 3 ataques en Irak en solo una semana en áreas de zona verde que albergan tropas, diplomáticos o contratistas estadounidenses. El 3 de enero del 2019, Trump ordenó un ataque aéreo que mató a Qasem Soleimani, líder del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en respuesta a la intrusión de las Fuerzas Armadas respaldadas por Irán en la Embajada de Estados Unidos en Irak. Posteriormente, Irán notificó al ejército estadounidense con anticipación y arrojó simbólicamente algunos misiles sobre las bases estadounidenses como una señal de represalia, pero no se atrevió a hacer nada más. Ahora que Biden ha llegado al poder, Irán inició una serie de ataques contra las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente. Biden no ha mostrado una postura firme hacia Irán. Fue necesario que Irán lanzara misiles directamente a la embajada de Estados Unidos en Irak para que la administración Biden siquiera tome medidas. El 25 de febrero, Biden ordenó ataques aéreos a Siria dirigidos a instalaciones cercanas a la frontera iraquí, utilizada por grupos de milicias respaldados por Irán. Pero, ¿por qué el ejército estadounidense decidió atacar a una organización no militar en la frontera siria en lugar de hacer una declaración contundente y atacar directamente a la conocida milicia pro-iraní en Irak? La explicación de Biden es que no quiere agravar la situación. Esto ya es contrario a lo que ha demostrado la administración Trump. El ex secretario de Estado Pompeo lo dijo mejor: la fuerza disuade a los malos, la debilidad engendra guerra. Biden ha expresado muy claramente que solo ataca a los parientes lejanos de los verdaderos asesinos, pero no al asesino mismo. ¿Cuál es la lógica de esto? Biden no se atrevió a tomar represalias directamente contra Irán, tal vez porque querían invitar a Irán para hablar sobre el acuerdo nuclear, donde están involucrados los intereses de algunos políticos de izquierda en Europa y Estados Unidos. Lástima, el plan de Biden ya ha fracasado. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán rechazó las conversaciones nucleares del domingo, afirmando que las condiciones no son propicias para Irán. Israel ya se opone firmemente a la reactivación del acuerdo nuclear, alegando que es profundamente defectuoso y solo envalentonará al régimen de Teherán para expandir sus programas de investigación de armas y el uso de milicias regionales. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo la semana pasada: con o sin acuerdo, haremos todo lo posible para que Irán no esté armado con armas nucleares. Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos presentó 2 proyectos el 25 de febrero. El primer proyecto es la lista de víctimas de libertad de religión o creencias y el segundo es el proyecto de presos religiosos de conciencia. La organización es una agencia de gobierno federal bipartidista que se centra en la libertad internacional de religión y creencias. Hasta el día de hoy, la lista de víctimas incluye 1000 personas de diversas religiones, como musulmanes, cristianos, testigos de Jehová, practicantes de Falun Dafa, budistas y bahá'ís.
En la lista se clasifican con recientes tipos de abuso que incluyen detención, desaparición, arresto domiciliario, encarcelamiento, renuncia forzada a la fe y otros. Entre estos casos inhumanos, el 55% son de China, el 18% son de Rusia y el 11% de Irán. Terminemos con una historia en la que una corporación está adoptando una postura recta. La CEPAC se llevó a cabo en el Hotel Orlando Hyatt. Hyatt recibió críticas, particularmente en Twitter, por organizar el evento, aparentemente porque es un evento de tendencia conservadora y algunos afirman que promueve la supremacía blanca. El hashtag Boycott Hyatt incluso fue tendencia durante un periodo de tiempo el sábado. Los hoteles Hyatt respondieron a los llamados al boicot defendiendo su acción, diciendo que se sienten orgullosos de operar un entorno altamente inclusivo. Un portavoz de Hyatt dijo: "Creemos en el derecho de las personas y organizaciones a expresar pacíficamente sus puntos de vista, independientemente del grado en que las perspectivas de quienes organizan reuniones y eventos en nuestros hoteles se alineen con las nuestras. Nuestros propios valores respaldan una cultura que se caracteriza por la empatía, el respeto y la diversidad de opiniones y antecedentes. Y nos esforzamos por sacar esto a la luz a través de lo que hacemos y cómo nos relacionamos con quienes están a nuestro cuidado". La verdadera inclusión no anula a los demás cuando no están de acuerdo contigo, sino que abre tu mente y escucha a los demás. Acepta no estar de acuerdo. Me viene a la mente la cita: "Puede que no esté de acuerdo con lo que dices, pero lucharé hasta la muerte por tu derecho a decirlo". La libertad de expresión es uno de los valores clave de los estadounidenses. Es genial ver a una gran corporación no ceder para cancelar la cultura y defender lo que creen. Eso es todo por hoy. Gracias y hasta mañana.